empresario millonario. Descubre que toda su vida ha sido una mentira. Un misterioso expediente en su cumpleaños número 40 lo lleva a un pueblo olvidado donde una anciana lo reconoce de inmediato. Lo que encontrará sobre su verdadera identidad y su hermana desaparecida sacudirá las estructuras de poder en todo México. Antes de continuar con esta impresionante historia, te invito a dar like a este video y suscribirte a nuestro canal. Así nos ayudas a seguir compartiendo historias conmovedoras como esta. No olvides comentar desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta saber que mis historias llegan a tantos lugares diferentes. El sol de Oaxaca se filtraba por los enormes ventanales de la suite ejecutiva en lo alto del Hotel Quinta Real. Guillermo Domínguez Reyes contemplaba la ciudad a sus pies, una mezcla perfecta de pasado colonial y presente próspero que se extendía hasta las montañas que rodeaban el valle. 40 años. Hoy cumplía 40 años y había alcanzado todo lo que un hombre podía desear. Un imperio empresarial valuado en miles de millones de pesos, propiedades en 3 continentes y el respeto, o temor, que para él era lo mismo, de todos en el mundo de los negocios. Ajustó el nudo de su corbata italiana y revisó su reloj de platino. La fiesta de cumpleaños organizada por el Consejo Directivo de Grupo Domínguez comenzaría en 3 horas. Sería, como siempre, un evento calculado al milímetro, los invitados correctos, las conversaciones adecuadas, las alianzas necesarias formándose entre copas de champán y sonrisas ensayadas. El timbre de su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Martín, su asistente personal desde hacía una década. «Señor Domínguez, acaba de llegar un paquete para usted». El mensajero insistió en que era urgente y personal. Guillermo frunció el ceño. No esperaba ninguna entrega en el hotel. «¿De quién es?» «No lo dice, señor, solo tiene su nombre escrito a mano en el sobre. Tráelo de inmediato». Minutos después, Guillermo sostenía un sobre manila sellado con cera roja. Sin remitente, sin logotipos corporativos, solo su nombre en una caligrafía elegante y antigua. Lo abrió con cuidado. Dentro encontró una carta manuscrita, una fotografía en sepia y una memoria USB. La fotografía mostraba a una joven mujer indígena, quizás de unos 20 años, sosteniendo a un bebé. Algo en los ojos del pequeño, en la forma de su mentón, le resultó inquietantemente familiar. Comenzó a leer la carta. «Estimado señor Domínguez, mi nombre es Carlos Vega, detective privado. He pasado los últimos 6 meses investigando un caso que, ahora estoy convencido, le concierne directamente. La información que estoy a punto de compartir con usted cambiará para siempre lo que cree saber sobre sí mismo. No tomo esta responsabilidad a la ligera, pero considero que a sus 40 años merece conocer la verdad. Usted no es hijo biológico de Eduardo y Beatriz Domínguez López. Su verdadero nombre es Gabriel Olivares Duarte, nacido el 15 de septiembre de 1983 en la comunidad de Santa María Peñoles, en la Sierra Norte de Oaxaca. Su madre biológica, Carmen Olivares Duarte, no falleció como le hicieron creer. Está viva y reside actualmente en el mismo pueblo donde nació usted. Los detalles completos están en la memoria USB adjunta, incluyendo pruebas documentales y testimonios. Entiendo que esta revelación es devastadora, pero después de conocer su historia, sentí la obligación moral de contactarlo. Si desea discutir personalmente estos hallazgos, estoy a su disposición. Respetuosamente, Carlos Vega». Guillermo dejó caer la carta. Un zumbido invadió sus oídos mientras un frío glacial se extendía por su cuerpo. Era imposible. Sus padres, Eduardo y Beatriz, habían fallecido en un accidente de avión cuando él tenía 25 años. Empresarios respetados que le habían dado todo: educación en las mejores escuelas, valores, el imperio comercial que él había multiplicado en los años siguientes. Eran su sangre, su linaje. Tenía que ser un error o una estafa. Con manos temblorosas, conectó la memoria USB a su laptop. Se abrió una carpeta con docenas de archivos meticulosamente organizados: certificados de nacimiento, el original y el falsificado, registros médicos, fotografías antiguas, entrevistas grabadas con habitantes del pueblo
y un extenso informe sobre cómo los Domínguez, que no podían tener hijos, habían adquirido a un bebé indígena a través de contactos en el gobierno estatal, creando una nueva identidad para él. Pero lo que verdaderamente lo dejó sin aliento fue un video reciente. Mostraba a una mujer de unos 60 años, con el rostro curtido por el sol y marcado por el tiempo, tejiendo un rebozo tradicional fuera de una humilde casa de adobe. Sus facciones, especialmente sus ojos, eran indudablemente similares a las suyas. Carmen Olivares Duarte, su madre biológica. Guillermo cerró la laptop de golpe y se levantó. Necesitaba aire. Su reflejo en el espejo lo detuvo. ¿Quién era ese hombre que lo miraba? ¿Guillermo Domínguez, el empresario despiadado, heredero de una dinastía? ¿O Gabriel Olivares, el hijo robado de una mujer indígena? Las preguntas se amontonaban en su mente como una avalancha. ¿Por qué lo habían separado de su madre? ¿Sus padres adoptivos sabían la verdad o también habían sido engañados? ¿Y qué había pasado con su padre biológico? Tomó el teléfono y marcó un número. Martín, cancela la fiesta de esta noche. Todos los compromisos de esta semana. Diles que estoy enfermo. Y localiza a este detective, Carlos Vega. Quiero verlo en una hora. El detective resultó ser un hombre de unos 50 años, con el cabello entrecano y ojos que parecían haber visto demasiado. Se encontraron en un café discreto del centro histórico de Oaxaca, lejos de los lugares que Guillermo frecuentaba habitualmente. ¿Cómo dio conmigo?, preguntó Guillermo sin preámbulos, después de que el mesero le sirviera café y se retirara. Fue contratado para encontrarlo, respondió Vega con calma, como si estuviera acostumbrado a desmoronar mundos con sus palabras. Por Carmen Olivares. Ha estado buscándolo por casi 40 años. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? Lo intentó muchas veces. Cuando desapareció su hijo, Carmen recorrió cada oficina gubernamental, cada hospital, pero era una mujer indígena sin educación formal, sin dinero, sin contactos. Nadie la escuchó. Con los años consiguió juntar suficiente dinero para contratar investigadores, pero todos la estafaron o se rindieron ante el muro de silencio que rodeaba su caso. Vega tomó un sorbo de café antes de continuar. Hace 6 meses, un primo de Carmen que trabaja en la ciudad vio su foto en una revista de negocios. Notó el parecido con el hijo desaparecido y le llevó la revista. Ella vendió casi todo lo que tenía para contratarme. Guillermo sintió que algo se quebraba dentro de él. La imagen de esa mujer vendiendo sus escasas posesiones para encontrarlo era demasiado dolorosa para contemplarla. ¿Cómo puedo estar seguro de que esto no es una elaborada estafa?, preguntó, aunque en su interior ya sabía la respuesta. Había visto las pruebas y, más importante aún, había visto los ojos de Carmen en el video, los mismos ojos que lo miraban desde el espejo cada mañana. Vega sacó una pequeña caja de su bolsillo y la colocó sobre la mesa. Ella me pidió que le entregara esto. Dijo que cuando lo viera no tendría dudas. Guillermo abrió la caja con cautela. Dentro había un pequeño collar de jade tallado con símbolos zapotecos. Estaba alrededor de su cuello el día que lo tomaron, explicó Vega. Era una reliquia familiar pasada por generaciones. Carmen dijo que tiene una marca de nacimiento en forma de hoja en la parte baja de su espalda y que este collar combina perfectamente con esa marca. Guillermo tocó el collar con dedos temblorosos. Sí, tenía esa marca de nacimiento. Sus padres, los Domínguez, siempre habían dicho que era un lunar hereditario de la familia. Otra mentira. Hay algo más que debe saber, continuó Vega, su voz ahora más grave. Tenía una hermana, Lucía Olivares Duarte. Era 5 años mayor que usted cuando lo separaron de su familia. Carmen la crió sola, pero Lucía desapareció en 2006, a los 28 años. Había ido a la Ciudad de México para trabajar en una organización llamada Fundación Amanecer. Después de unos meses, las llamadas y cartas se detuvieron. Carmen nunca más supo de ella. Guillermo levantó la mirada, sorprendido por esta nueva revelación. ¿Una hermana? ¿Y también desapareció? Sí, y hay indicios de que su desaparición no fue voluntaria. En las últimas cartas que envió a Carmen, Lucía mencionaba que había descubierto irregularidades graves en la fundación
que involucraban a personas poderosas. Estaba reuniendo pruebas cuando dejó de comunicarse. Guillermo sintió que el mundo a su alrededor se transformaba. En cuestión de horas, había descubierto que era adoptado, que su madre biológica estaba viva, que tenía una hermana desaparecida y que posiblemente todo estaba conectado a algún tipo de conspiración que involucraba a personas influyentes. «Necesito verla», dijo finalmente. «A Carmen. Necesito escuchar esta historia de sus propios labios». Vega asintió, como si hubiera estado esperando exactamente esa decisión. La carretera a Santa María Peñoles es difícil, especialmente en esta época de lluvias. Saldremos al amanecer. Y Domínguez, añadió con una mirada significativa, le sugiero que no le cuente a nadie sobre esto. Si las personas que estuvieron involucradas en su adopción ilegal y en la desaparición de su hermana son tan poderosas como sospechamos, cualquier indiscreción podría poner en peligro a Carmen y a usted mismo. Guillermo asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. El hombre de negocios calculador que siempre había sido, habría exigido más pruebas, habría investigado al detective, habría cuestionado cada detalle antes de dar un paso tan drástico, pero algo más profundo que la razón lo impulsaba ahora. Una necesidad visceral de conocer la verdad, de encontrar las piezas perdidas de sí mismo. Esa noche, mientras contemplaba la ciudad desde su habitación de hotel, sentía que estaba al borde de un abismo. Mañana viajaría a un lugar perdido en las montañas para conocer a una mujer que decía ser su madre. Una mujer que lo había buscado durante 4 décadas. Una mujer cuya sangre, aparentemente, corría por sus venas. Y en algún lugar, quizás, estaba también su hermana Lucía, desaparecida en un laberinto de corrupción que tendría que desentrañar. El reloj digital junto a su cama marcaba las 3:17 a.m. cuando finalmente tomó una decisión. Usaría todos sus recursos, toda su fortuna si era necesario, para descubrir la verdad, para encontrar a Lucía, para reconstruir la familia que nunca supo que tenía. Con esa resolución, cayó en un sueño intranquilo, poblado de rostros desconocidos que, de alguna manera, le resultaban extrañamente familiares. La camioneta 4x4 avanzaba con dificultad por el camino serpenteante que ascendía hacia la Sierra Norte. A cada curva, el paisaje se volvía más impresionante. Profundos cañones cubiertos de niebla, bosques de pino y encino que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y ocasionalmente pequeñas aldeas de adobe y teja que parecían suspendidas en el tiempo. Guillermo observaba todo con una mezcla de asombro y ansiedad. Había viajado por el mundo entero, París, Tokio, Nueva York, pero nunca había visitado esta región de su propio estado. Una región que, según acababa de descubrir, era su verdadero lugar de origen. «¿Cuánto falta?», preguntó a Vega, que conducía con la seguridad de quien conoce bien el camino. «1 hora más, si no encontramos derrumbes. Las lluvias de la semana pasada pueden haber afectado algunas secciones». Guillermo asintió y volvió a sumirse en sus pensamientos. Durante la noche, había revisado cada documento del archivo preparado por Vega. La historia que emergía era perturbadora. Carmen Olivares había sido una joven madre soltera. El padre de sus hijos, un maestro rural llamado Miguel Duarte, había fallecido en un extraño accidente poco después del nacimiento de Gabriel. En 1983, Carmen trabajaba como empleada doméstica en la casa de una familia adinerada en Oaxaca. Su empleadora, Beatriz Domínguez, no podía tener hijos y se había encariñado con el pequeño Gabriel. Un día, Carmen llevó al bebé al trabajo porque su vecina, que usualmente lo cuidaba, estaba enferma. Al final de la jornada, cuando regresó a la habitación donde lo había dejado durmiendo, el niño había desaparecido. Desesperada, Carmen buscó por toda la casa. Pero los Domínguez negaron haber visto al bebé. La acusaron de inventar historias para extorsionarlos y la despidieron. Carmen acudió a la policía, pero nadie tomó en serio la denuncia de una mujer indígena contra una familia poderosa. Algunos oficiales incluso sugirieron que había vendido a su propio hijo. Semanas después, los Domínguez anunciaron que habían adoptado legalmente a un niño huérfano a través de una agencia en la Ciudad de México. Lo llamaron Guillermo,
Tus padres adoptivos crearon documentos falsos, había explicado Vega la noche anterior. Certificado de nacimiento, papeles de adopción, todo. En aquella época, con los contactos adecuados y suficiente dinero, era posible. Especialmente cuando la víctima era alguien sin poder como Carmen. La camioneta dio un brusco salto al pasar sobre un bache, devolviendo a Guillermo al presente. El camino pavimentado había terminado kilómetros atrás, y ahora avanzaban por una terracería llena de piedras y surcos. «Ya casi llegamos», anunció Vega, señalando hacia adelante. Santa María Peñoles apareció ante ellos como una postal de otro siglo. Casas de adobe, con techos de teja roja, calles empedradas, una iglesia colonial en el centro y el humo de los fogones elevándose hacia el cielo despejado de la montaña. Ancianos con sombreros de palma descansaban en las puertas de sus casas, mientras mujeres con trenzas y vestidos tradicionales bordados caminaban con cestas llenas de fruta o maíz. Vega estacionó en la pequeña plaza central y apagó el motor. La casa de Carmen está a unos minutos caminando. ¿Estás listo? Guillermo se miró en el espejo retrovisor. Había optado por ropa sencilla, jeans, camisa de algodón, chaqueta ligera. Pero aún así se sentía fuera de lugar. Sus zapatos italianos, su reloj, su corte de pelo, todo en él gritaba extranjero en este lugar donde aparentemente había nacido. «Tan listo como puedo estar», respondió abriendo la puerta. Caminaron en silencio por las calles empedradas, atrayendo miradas curiosas de los lugareños. Al doblar una esquina, Vega se detuvo frente a una casa pequeña pero bien cuidada. Las paredes de adobe estaban recién encaladas, y en el patio delantero crecían flores coloridas y plantas medicinales en ordenadas hileras. Un telar tradicional estaba instalado bajo un tejado de palma, con una pieza a medio terminar, cuyos intrincados diseños geométricos revelaban una mano experta. «Es aquí», dijo Vega, y llamó suavemente a la puerta de madera. Guillermo sintió que su corazón latía tan fuerte que temía que fuera audible. Sus manos sudaban, y por un momento consideró la posibilidad de dar media vuelta y huir. Pero antes de que pudiera moverse, la puerta se abrió. Una mujer de baja estatura apareció en el umbral. Su cabello negro, ahora veteado de gris, estaba recogido en una larga trenza. Vestía una blusa tradicional bordada con flores multicolores y una falda larga. Sus manos, pequeñas pero fuertes, mostraban las marcas de una vida de trabajo duro. Pero fueron sus ojos los que capturaron la atención de Guillermo, del mismo tono ámbar que los suyos, con la misma forma ligeramente almendrada. Al verlo, la mujer se quedó inmóvil. Sus ojos se agrandaron y llevó una mano a su boca para contener un sollozo. «Gabriel», susurró en una mezcla de español y zapoteco. «Mi Gabriel». Y entonces Guillermo supo. No necesitaba pruebas de ADN, ni más documentos, ni explicaciones elaboradas. El reconocimiento fue inmediato, visceral, como si cada célula de su cuerpo respondiera a un llamado primordial. Esta mujer era su madre. «Carmen», logró decir, su voz apenas audible. Ella dio un paso adelante y con manos temblorosas tocó su rostro. Sus dedos recorrieron sus mejillas, su frente, su mandíbula, como memorizando cada detalle, confirmando lo que su corazón ya sabía. «Has vuelto», dijo ella, las lágrimas corriendo libremente por su rostro arrugado. «Después de tantos años, has vuelto». Guillermo no supo qué decir. 40 años de educación privilegiada, de negociaciones multimillonarias, de discursos corporativos, y ahora no encontraba palabras. En su lugar hizo algo que no recordaba haber hecho en décadas. Lloró. Sin vergüenza, sin contenerse, dejó que las lágrimas fluyeran mientras esta mujer, su madre, lo abrazaba con una fuerza sorprendente para su pequeña figura. Vega se alejó discretamente, dejándolos solos en ese reencuentro que había tardado toda una vida en producirse. Más tarde, sentados en la cocina sencilla pero impecable, Carmen sirvió chocolate caliente en tazas de barro mientras relataba la historia completa. Hablaba en un español mezclado con palabras zapotecas, a veces teniendo que buscar los términos correctos, pero su narrativa era clara y directa. Tu padre, Miguel, era maestro.
explicó, señalando una vieja fotografía enmarcada en la pared. Un hombre bueno, educado. Enseñaba a los niños a leer, a contar, a soñar con algo más grande que esta montaña. Cuando supo que venías en camino, construyó una cuna con sus propias manos. Carmen le contó sobre el fallecimiento de Miguel en un extraño accidente en el río, justo después del nacimiento de Gabriel, cómo, siendo viuda con 2 hijos pequeños, había tenido que buscar trabajo en la ciudad, cómo los Domínguez la habían contratado como empleada doméstica. La señora la que te crió, no podía tener hijos, dijo Carmen, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Siempre te miraba con ojos tristes cuando te llevaba conmigo. Te cargaba, te cantaba. Yo pensaba que era bondad, que le agradaba tener un bebé en la casa. Nunca imaginé. Su voz se quebró al recordar el día de la desaparición, cómo había buscado desesperadamente por toda la casa, cómo los Domínguez la habían acusado de mentir, cómo nadie había creído su historia. La policía dijo que seguramente te había vendido o abandonado, continuó con amargura en su voz. Que las mujeres como yo hacíamos esas cosas. Incluso en el pueblo, algunos dudaron. Solo Lucía me creía. Ella tenía 7 años entonces, y lloraba todas las noches preguntando por su hermanito. Lucía, repitió Guillermo, el nombre de su hermana desconocida sonando extrañamente familiar en sus labios. Háblame de ella. El rostro de Carmen se iluminó brevemente. Era tan inteligente, tan valiente, como su padre. Estudió con becas, siempre la primera de su clase. Quería ser abogada para ayudar a personas como nosotros, pero no teníamos dinero para la universidad. Su expresión se oscureció al continuar. En 2006 consiguió trabajo en Ciudad de México, en una fundación que ayudaba a niños huérfanos. Al principio llamaba cada semana, mandaba dinero. Estaba tan emocionada con su trabajo, pero después de unos meses, sus llamadas cambiaron. Hablaba más bajo, parecía asustada. La última vez que hablamos, me dijo que había descubierto algo terrible, que personas importantes estaban robando dinero destinado a los niños, que estaba juntando pruebas. Carmen se levantó y sacó una caja de madera tallada de un estante. De ella extrajo un sobre desgastado. Esta fue su última carta. Llegó una semana después de esa llamada. Guillermo tomó el sobre con reverencia. Dentro, una breve nota escrita con letra apresurada. Querida mamá, he descubierto algo peor de lo que imaginaba. No puedo explicarlo por carta. Estaré incomunicada por un tiempo, investigando. No te preocupes si no sabes de mí. Cuando tenga todas las pruebas podré denunciarlo. Cuídate mucho y recuerda que te amo. Lucía. Nunca más supe de ella, concluyó Carmen, su voz apenas un susurro. Fui a la Ciudad de México. Busqué en hospitales, en la policía, en la fundación. Nadie sabía nada o fingían no saber. La fundación dijo que había renunciado sin aviso. Cuando insistí, me amenazaron. Un hombre me siguió hasta el hotel donde me quedaba. Tuve miedo y regresé al pueblo. Guillermo apretó los puños, sintiendo una rabia fría crecer en su interior. Primero lo habían separado de su familia, y ahora parecía que su hermana, a quien nunca había conocido, también había sido víctima de personas poderosas. Voy a encontrarla, dijo con una determinación que sorprendió incluso a él mismo. Te prometo que la encontraré, mamá. La palabra mamá salió naturalmente de sus labios, como si hubiera estado esperando 40 años para ser pronunciada. Carmen lo miró con ojos brillantes de lágrimas y esperanza. Siempre supe que volverías, hijo. Siempre supe que un día la familia estaría completa otra vez. Esa noche, Guillermo durmió en la pequeña habitación que Carmen había mantenido lista para él durante décadas. Las paredes estaban decoradas con fotografías suyas que ella había recortado de revistas de negocios a lo largo de los años, formando un extraño collage de su vida como Guillermo Domínguez. Junto a ellas, dibujos infantiles que Lucía había hecho de su hermanito perdido, basados en sus recuerdos. Acostado en la cama sencilla, bajo una colcha tejida por las manos de su madre biológica, Guillermo tomó una decisión. Dedicaría toda su fortuna, todo su poder e influencia a 2 objetivos: encontrar a su hermana desaparecida y exponer a quienes habían destruido a su familia. El Guillermo Domínguez que había llegado a Santa María Peñoles ya no existía. En su lugar,
Un nuevo hombre emergía: Gabriel Olivares Duarte, hijo de Carmen y Miguel, hermano de Lucía. Un hombre con una misión que trascendía el dinero y el poder. Con esta certeza en su corazón, se durmió bajo el techo de su verdadero hogar por primera vez en 40 años. La Ciudad de México recibió a Guillermo con su familiar cacofonía de bocinazos, vendedores ambulantes y el rumor constante de millones de vidas entrecruzándose. Pero esta vez la veía con otros ojos. En algún lugar de este laberinto urbano, su hermana Lucía había desaparecido 13 años atrás, y él estaba decidido a encontrarla. Se había hospedado en un hotel discreto, no en los lugares de lujo que solía frecuentar. Ahora entendía la advertencia de Vega. Si las personas responsables de la desaparición de Lucía eran tan poderosas como sospechaban, debía moverse con cautela. El detective se había quedado en Oaxaca investigando más sobre el pasado de los Domínguez, mientras Guillermo seguía la pista de la Fundación Amanecer en la capital. Su primera parada fue la dirección mencionada en la carta de Lucía, un edificio de oficinas en la colonia Roma. Pero al llegar, descubrió que la fundación había cerrado años atrás. En su lugar, ahora funcionaba una agencia de viajes. ¿Fundación Amanecer?, preguntó la recepcionista cuando Guillermo indagó. No, llevamos aquí 5 años y nunca oí hablar de ella. Una búsqueda en registros públicos le reveló que la fundación había cerrado oficialmente en 2008, 2 años después de la desaparición de Lucía, citando dificultades financieras. Pero lo más interesante era que su director, Rafael Cortés, había fundado inmediatamente después una nueva organización, Centro de Apoyo Nuevo Amanecer, con sede en Cuernavaca. Siguiendo esta pista, Guillermo contrató a un investigador privado recomendado por Vega para buscar antiguos empleados de la fundación. Después de varios días de búsqueda infructuosa, finalmente dieron con Elena Torres, una extrabajadora social que había renunciado poco después de la desaparición de Lucía. La reunión se concretó en una cafetería tranquila de Coyoacán. Elena resultó ser una mujer de unos 40 años, con una expresión de perpetua cautela en sus ojos oscuros. ¿Por qué está interesado en la fundación?, preguntó directamente después de que Guillermo se presentara. Cerró hace años. Estoy buscando a alguien que trabajó allí, respondió él, decidiendo ser honesto. Mi hermana, Lucía Olivares, desapareció en 2006, poco después de empezar a trabajar con ustedes. Elena palideció visiblemente. ¿Lucía? ¿Eres su hermano? Su voz bajó hasta ser casi un susurro, pero ella dijo que su hermano había desaparecido cuando era bebé. Ahora fue Guillermo quien se sorprendió. ¿La conociste? ¿Recuerdas a Lucía? Por supuesto que la recuerdo, respondió Elena, mirando nerviosamente alrededor como si temiera ser observada. Éramos amigas. Era brillante, dedicada, siempre preocupada por los niños. ¿Sabes qué le pasó? Elena dudó, el miedo evidente en su rostro. No deberíamos hablar de esto aquí, dijo finalmente. No es seguro. Acordaron reunirse nuevamente en el apartamento de Elena esa misma tarde. Cuando Guillermo llegó, encontró a una mujer mucho más cautelosa, que revisó 2 veces que nadie lo hubiera seguido y que bajó todas las persianas antes de sentarse a hablar. La Fundación Amanecer no era lo que parecía, comenzó ella, sirviendo té en tazas desportilladas. En la superficie ayudábamos a niños huérfanos y jóvenes en situación de calle. Pero había irregularidades que no podía ignorar. Dinero de donaciones que desaparecía, niños que eran transferidos a otros centros sin el papeleo adecuado, adopciones que se procesaban con una rapidez sospechosa. Guillermo escuchaba atentamente, sintiendo que cada palabra lo acercaba más a la verdad sobre su hermana. Lucía lo notó casi inmediatamente, continuó Elena. Tenía ojo para los detalles, para los patrones. Empezó a hacer preguntas, a revisar expedientes después de horas. Al principio pensé que era solo dedicación profesional, pero un día me confesó que sospechaba que la fundación estaba involucrada en algo ilegal. ¿Qué tipo de ilegalidad? Desvío de fondos, para empezar, millones de pesos de subsidios gubernamentales y donaciones privadas que nunca llegaban a los niños. Pero había algo peor. Elena hizo una pausa,
como si temiera pronunciar las palabras. Lucía creía que algunos jóvenes, especialmente adolescentes y jóvenes adultos vulnerables, estaban siendo enviados a un lugar llamado Casa Esperanza, supuestamente para programas de capacitación laboral, pero ¿en realidad qué? Trabajo forzado, explotación. Algunos nunca regresaban. Oficialmente se decía que habían encontrado empleo, formado familias, iniciado una nueva vida, pero no había registros, no había forma de contactarlos. Guillermo sintió un escalofrío. La historia que Elena relataba era espantosa, pero explicaría la desaparición de Lucía. ¿Qué hizo mi hermana cuando descubrió esto? Comenzó a reunir pruebas discretamente, fotocopias de documentos, registros de transferencias bancarias, listas de nombres. Me pidió ayuda y accedí. Estábamos construyendo un caso sólido para presentar a las autoridades. ¿Y entonces? Entonces decidió ir un paso más allá, dijo Elena, con una mezcla de admiración y dolor en su voz. Quería infiltrarse en Casa Esperanza, para documentar las condiciones desde dentro. Le dije que era demasiado peligroso, que debíamos llevar las pruebas que ya teníamos a un periodista o a la fiscalía. Pero Lucía era obstinada. Decía que sin evidencia de primera mano, las autoridades podrían ser compradas o intimidadas. Elena sacó una vieja fotografía de su billetera y la entregó a Guillermo. En ella, dos mujeres jóvenes sonreían a la cámara frente a un modesto edificio de oficinas. Una era claramente Elena, más joven. La otra, Guillermo sintió que le faltaba el aire. Era como mirar un espejo femenino, los mismos ojos ámbar, la misma estructura facial, incluso la misma sonrisa ligeramente torcida que él veía en sus propias fotografías. Lucía, su hermana. La última vez que hablamos, continuó Elena, su voz quebrándose, me dijo que había conseguido que la transfirieran a Casa Esperanza, que se comunicaría cuando pudiera. Me dejó copias de toda la documentación que habíamos reunido como un seguro. Una semana después, recibí un mensaje de texto que decía simplemente: tenías razón. Es peor de lo que pensábamos. Si no sabes de mí en 3 días, busca ayuda. ¿Y qué hiciste? Intenté contactarla, por supuesto. Cuando no respondió, fui a la policía. Me trataron como a una loca. Entonces acudí a Rafael Cortés, el director, fingiendo preocupación inocente. Me dijo que Lucía había renunciado repentinamente, que quizás había regresado a Oaxaca. Elena respiró profundamente antes de continuar. Esa noche, alguien entró a mi apartamento. No robaron nada, pero revolvieron todo. Dejaron una nota: olvídate de Lucía Olivares si quieres seguir con vida. Al día siguiente renuncié y me mudé a otro estado. He estado escondiéndome desde entonces. ¿Qué pasó con las pruebas que reunieron? Las escondí. Están en un lugar seguro. Nunca me atreví a usarlas por miedo, pero siempre supe que algún día alguien vendría buscando a Lucía. Necesito esas pruebas, dijo Guillermo con determinación, y necesito encontrar Casa Esperanza. Elena dudó, el miedo evidente en su rostro. Es peligroso. Estas personas tienen conexiones poderosas. Políticos, empresarios, incluso dentro de la policía. Tengo mis propias conexiones, respondió Guillermo, su voz endureciéndose, y recursos que ellos no pueden imaginar. Lo más importante, tengo la verdad de mi lado. Han destruido a mi familia por demasiado tiempo. Es hora de que paguen. Después de un largo silencio, Elena asintió. Te llevaré a donde escondí los documentos, y sé dónde está Casa Esperanza. Está en las afueras de Cuernavaca, custodiada como una fortaleza. Pero antes de que hagas algo imprudente, debes saber algo importante. ¿Qué? La persona que dirige Casa Esperanza, la mano derecha de Rafael Cortés, es Verónica Aguilar. Y según los documentos que encontramos, recibe financiamiento directo de Grupo Domínguez. Guillermo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Estás diciendo que mi compañía, la empresa que heredé, está financiando esta operación criminal? No sé si lo sabías o no, respondió Elena cautelosamente, pero según los registros, Grupo Domínguez ha sido el principal donante privado de Amanecer y luego de Nuevo Amanecer por más de 15 años. La revelación fue devastadora. No solo había sido separado de su familia biológica por los Domínguez,
sino que la empresa que llevaba su nombre adoptivo estaba posiblemente involucrada en la desaparición de su hermana. «Mi padre adoptivo, Eduardo Domínguez», dijo Guillermo lentamente. «¿Aparece en algún documento?» «Sí», confirmó Elena. «Era miembro del consejo directivo de la fundación hasta su fallecimiento». Las piezas comenzaban a encajar en un patrón terrible. Eduardo Domínguez, el hombre que lo había criado como hijo después de haberlo arrebatado de su verdadera familia, también estaba conectado con la organización que había hecho desaparecer a su hermana. ¿Coincidencia? Imposible. ¿Crees que Lucía pueda seguir viva?, preguntó temiendo la respuesta. Honestamente no lo sé, respondió Elena. Nunca encontraron su cuerpo, lo que podría ser una buena señal. Y si descubrió algo verdaderamente comprometedor, podrían haberla mantenido cautiva o bajo amenaza para asegurarse de su silencio. Guillermo se levantó, una nueva resolución ardiendo en sus ojos. «Vamos por esos documentos, y luego vamos a Cuernavaca. Es hora de que Casa Esperanza reciba una visita inesperada». Mientras salían del apartamento, Guillermo sentía que se adentraba en territorio desconocido. Ya no era el empresario calculador que medía cada riesgo, cada inversión con fría precisión. Ahora era un hermano en busca de su hermana perdida, un hijo reparando el tejido roto de su familia, y estaba dispuesto a arriesgarlo todo, su fortuna, su reputación, incluso su vida, para conseguirlo. El camino hacia Casa Esperanza estaba flanqueado por exuberante vegetación tropical, típica de la región de Cuernavaca. Pero la belleza natural contrastaba brutalmente con el propósito de su viaje. Guillermo conducía en silencio, procesando todo lo que había descubierto en los últimos días. Los documentos que Elena había preservado eran demoledores. Registros financieros que mostraban el desvío sistemático de fondos, listas de jóvenes trasladados a Casa Esperanza que nunca regresaron, y lo más perturbador, un organigrama detallado que vinculaba a la Fundación Amanecer con empresas fantasma, políticos y familias poderosas. Entre ellas, prominentemente, los Domínguez. «Es allí», dijo Elena señalando hacia adelante. Después de esa curva, Casa Esperanza emergió ante ellos, un complejo amurallado de edificios blancos que a primera vista parecía un exclusivo centro de retiro o una clínica privada. Grandes jardines, una entrada imponente con portón de hierro forjado y cámaras de seguridad discretamente posicionadas. Todo transmitía una imagen de orden y prosperidad. Solo los altos muros coronados con alambre de púas y los guardias visibles sugerían una realidad más siniestra. «¿Cómo vamos a entrar?», preguntó Elena, la ansiedad evidente en su voz. Guillermo sonrió sin humor. «De la manera más obvia, por la puerta principal». El plan era audaz en su simplicidad. Guillermo se presentaría como él mismo, el director ejecutivo de Grupo Domínguez, el principal donante de la organización, interesado en ver personalmente cómo se utilizaban sus generosas contribuciones. Era un riesgo calculado. Si Elena tenía razón, y la actual dirección de la empresa estaba al tanto de las actividades ilícitas, su visita sorpresa podría levantar alarmas. Pero también era la forma más rápida de acceder al interior y posiblemente de encontrar pistas sobre Lucía. «Quédate en el auto», le indicó a Elena. «Si no regreso en 2 horas, ya sabes qué hacer». Ella asintió, apretando contra su pecho el paquete que contenía copias de todos los documentos incriminatorios. «Ten cuidado. Estas personas son peligrosas». Guillermo ajustó su traje, comprobó que su teléfono estuviera grabando discretamente y se dirigió hacia la entrada con la confianza que solo el dinero y el poder pueden conferir. «Buenos días», saludó al guardia. «Soy Guillermo Domínguez, de Grupo Domínguez. Estoy aquí para una visita no programada a las instalaciones». El nombre funcionó como una llave mágica. Después de una breve llamada telefónica, el guardia abrió el portón con una reverencia casi servil. «La directora Aguilar lo recibirá en su oficina, señor Domínguez. Por favor, siga al señor Ramírez». Un hombre de aspecto serio lo guió a través de jardines impecables hacia el edificio principal. En el camino, Guillermo observó a jóvenes, principalmente mujeres entre 18 y 25 años, trabajando en los jardines, limpiando
o trasladándose en grupos ordenados entre edificios. Todas vestían el mismo uniforme, pantalones grises y blusas blancas. Todas bajaban la mirada cuando los hombres pasaban. La oficina de Verónica Aguilar era exactamente lo que esperaría de una ejecutiva de alto nivel, espaciosa, decorada con buen gusto, con certificados enmarcados y fotografías con personalidades importantes. La propia Aguilar, una mujer de unos 50 años con cabello perfectamente peinado y traje sastre impecable, lo recibió con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. «Señor Domínguez, qué honor inesperado. Rafael me ha hablado mucho de usted». «Me temo que no puedo decir lo mismo», respondió Guillermo con una frialdad calculada. «De hecho, he descubierto recientemente que sé mucho menos sobre las operaciones que financiamos de lo que debería». La sonrisa de Aguilar vaciló por un instante. «¿Hay algún problema con nuestros informes? Enviamos documentación detallada trimestralmente a su Departamento de Responsabilidad Social. Los informes son impecables», concedió Guillermo. «Demasiado impecables, diría yo. Es por eso que decidí ver por mí mismo lo que ocurre aquí». «Por supuesto», respondió ella, recuperando su compostura. «Estaré encantada de mostrarle nuestras instalaciones. El trabajo que hacemos con estas jóvenes vulnerables es verdaderamente transformador». La siguiente hora consistió en un recorrido cuidadosamente orquestado, dormitorios limpios pero espartanos, un comedor donde se servía una comida básica pero nutritiva, talleres donde las jóvenes aprendían costura, cocina y otros oficios tradicionales. Todo parecía en orden, pero Guillermo notaba detalles perturbadores: las ventanas con rejas, las puertas que se cerraban con llave tras ellos, la tensión evidente en las pocas residentes con quienes les permitieron hablar. «Como puede ver», explicaba Aguilar mientras caminaban, «les proporcionamos estructura, disciplina y habilidades prácticas. Muchas de estas chicas vienen de entornos de extrema pobreza o violencia. Aquí encuentran seguridad y propósito». «Impresionante», comentó Guillermo manteniendo su fachada de interés profesional. «¿Y qué sucede con ellas después? ¿Cómo las reintegran a la sociedad?» «Las conectamos con empleadores aprobados», respondió Aguilar con orgullo. «Familias que necesitan servicio doméstico, hoteles, maquiladoras. Tenemos una tasa de colocación del 92%. Y probablemente nunca vuelven a contactar con sus familias», pensó Guillermo, pero asintió como si estuviera impresionado. «Me gustaría ver sus registros, si es posible. Los historiales de las jóvenes, las estadísticas de seguimiento». La sonrisa de Aguilar se tensó visiblemente. «Esos documentos son confidenciales, señor Domínguez, por la privacidad de nuestras residentes. Como principal donante, creo que tengo derecho a una transparencia total», insistió él, endureciendo su tono. «A menos que haya algo que prefiera que no vea». Antes de que Aguilar pudiera responder, pasaron frente a una oficina donde varias mujeres trabajaban en computadoras. Guillermo se detuvo abruptamente. Una de ellas, sentada de espaldas a la puerta, tenía un cabello idéntico al de la mujer de la fotografía que Elena le había mostrado. El mismo tono, la misma forma de recogerlo. «¿Quiénes son ellas?», preguntó, intentando mantener su voz neutral. «Nuestro personal administrativo», respondió Aguilar, intentando guiarlo hacia adelante. «Procesan los registros, los informes, manejan la correspondencia». Guillermo entró en la oficina sin esperar invitación. Las mujeres levantaron la vista, sorprendidas por la intrusión, y entonces la de cabello familiar se giró. El tiempo pareció detenerse. A pesar de los años transcurridos, a pesar de las gafas que no aparecían en la foto, a pesar de la expresión de cautela que había reemplazado a la sonrisa juvenil, la reconoció instantáneamente. Los mismos ojos ámbar que veía en el espejo cada mañana, los mismos que había heredado de Carmen. «Lucía», dijo su voz apenas un susurro. La mujer palideció. Sus ojos, inicialmente confundidos, se agrandaron con reconocimiento y luego con algo que parecía terror. «¿Quién es usted?», preguntó su voz temblorosa. «Mi nombre es María Sánchez», pero sus ojos decían otra cosa. Sus ojos gritaban: «Te reconozco, sé quién eres, pero no es seguro hablar aquí». «Disculpe mi confusión, señorita Sánchez», se corrigió Guillermo entendiendo el mensaje silencioso.
Me recordó a alguien que conocí hace tiempo. Verónica Aguilar observaba el intercambio con creciente sospecha. María es una de nuestras empleadas más valiosas, dijo, colocándose protectoramente junto a la mujer. Está con nosotros desde hace más de 10 años. Impresionante dedicación, comentó Guillermo sin apartar los ojos de su hermana. Me encantaría hablar con ella sobre su experiencia aquí, en privado si es posible. Me temo que estamos en horario laboral, señor Domínguez, respondió Aguilar con firmeza. Quizás en otra ocasión. Guillermo sabía que había llegado a un punto crítico. Había encontrado a Lucía, estaba viva, pero claramente no era libre de hablar. Necesitaba sacarla de allí, pero un movimiento en falso podría ponerla en peligro. Por supuesto, concedió fingiendo desinterés. Continuemos con el recorrido entonces. Mientras salían de la oficina, lanzó una última mirada a Lucía, intentando transmitirle un mensaje. Volveré por ti. El resto de la visita transcurrió en una niebla de tensión apenas disimulada. Guillermo hacía preguntas, asentía ante las explicaciones de Aguilar, pero su mente estaba completamente enfocada en lo que acababa de descubrir. Su hermana estaba viva, pero aparentemente prisionera en este lugar que se hacía pasar por una institución benéfica. ¿Cuántos más como ella habría? ¿Cuántas jóvenes vulnerables habían sido efectivamente esclavizadas bajo la fachada de ayuda social? Al finalizar el recorrido, de vuelta en la oficina de Aguilar, Guillermo tomó una decisión. Ha sido una visita esclarecedora, dijo, ajustando su corbata. Estoy impresionado con la eficiencia de su operación. Gracias, señor Domínguez, respondió Aguilar, visiblemente aliviada de que la visita estuviera terminando. Esperamos seguir contando con el generoso apoyo de su empresa. Sobre eso, continuó él, su voz adquiriendo un filo peligroso, estoy considerando aumentar significativamente nuestra donación. Pero antes, me gustaría organizar una gala benéfica. Aquí, en Casa Esperanza. Invitaríamos a los medios, a políticos, a otros potenciales donantes. Sería una oportunidad perfecta para mostrar el importante trabajo que realizan. El pánico cruzó brevemente el rostro de Aguilar antes de que pudiera ocultarlo. Es muy generoso, pero nuestras instalaciones no están preparadas para un evento de esa magnitud. Además, la privacidad de nuestras residentes, insisto, la interrumpió Guillermo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. De hecho, ya he comenzado los preparativos. La gala se realizará el próximo sábado. Mi equipo se pondrá en contacto para coordinar los detalles. Sin esperar respuesta, se levantó y extendió su mano. Ha sido un placer conocerla, señora Aguilar. Nos veremos muy pronto. Mientras caminaba hacia la salida, sentía la mirada de la directora taladrando su espalda. Sabía que había mostrado sus cartas, que Aguilar sospecharía que algo no estaba bien. Pero también sabía que el poder del nombre Domínguez y la promesa de dinero eran demasiado grandes para rechazarlos abiertamente. Al volver al auto donde Elena esperaba ansiosamente, Guillermo tenía un plan formándose en su mente. Un plan audaz, peligroso, pero que podría no solo rescatar a Lucía, sino exponer toda la red de corrupción y explotación que se ocultaba tras la fachada de Casa Esperanza. La encontré, dijo simplemente al entrar al vehículo. Está viva. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. ¿Lucía? ¿De verdad? Sí, trabaja en la administración, bajo el nombre de María Sánchez. No pude hablar con ella, pero nos reconocimos. Está atrapada allí, Elena, y voy a sacarla. Mientras conducían de regreso a la ciudad, Guillermo llamó a su asistente en Oaxaca. Martín, necesito que organices el evento más espectacular en la historia de Grupo Domínguez, una gala benéfica para este sábado. Y necesito que contactes a todos los medios de comunicación importantes del país. Tengo una historia que va a sacudir los cimientos de México. Los días previos a la gala fueron de actividad frenética. Guillermo movilizó todos sus recursos, no solo para organizar el evento más comentado del año social, sino también para asegurar que lo que ocurriría esa noche tuviera el impacto adecuado. Contrató a un equipo de seguridad privada de su absoluta confianza, exmilitares y policías, con historiales intachables. Puso a su departamento legal a trabajar en coordinación con fiscales federales honestos que Elena había identificado. Y más importante,
Estableció contacto con periodistas de investigación de varios medios nacionales e internacionales, compartiendo parte de la evidencia que Lucía había recopilado años atrás. El detective Vega regresó de Oaxaca con más información. Había descubierto que Eduardo Domínguez y Rafael Cortés habían sido socios desde mucho antes de la fundación de Amanecer. Y lo más perturbador, existían registros de transferencias sustanciales a funcionarios gubernamentales cada vez que alguna investigación sobre la organización amenazaba con avanzar. Todo apuntaba a una red de corrupción que se extendía mucho más allá de una simple organización benéfica fraudulenta. Era un sistema diseñado para explotar a los más vulnerables, lavar dinero y comprar influencias al más alto nivel. La noche de la gala, Casa Esperanza se transformó. Luces elegantes iluminaban los jardines, camareros en uniformes impecables servían champán y bocadillos gourmet, y una orquesta tocaba música clásica. La élite política, empresarial y social de México había acudido en masa, atraída por la reputación de Guillermo Domínguez y la promesa de un anuncio importante. Lo que ninguno de los invitados sabía era que entre los camareros, los músicos y el personal de seguridad se encontraban agentes federales encubiertos, periodistas y miembros del equipo de Guillermo, todos coordinados para lo que estaba a punto de suceder. Rafael Cortés había llegado desde la Ciudad de México, claramente nervioso, pero intentando mantener las apariencias. Verónica Aguilar se movía entre los invitados con una sonrisa tensa, mientras las residentes seleccionadas, cuidadosamente elegidas y aleccionadas, servían como muestra del éxito del programa. De Lucía no había señal. Guillermo había anticipado que la mantendrían oculta durante el evento, posiblemente bajo vigilancia. A las 9 en punto, Guillermo subió al podio instalado en el centro del jardín principal. Las conversaciones se apagaron y todas las miradas se dirigieron hacia él. Distinguidos invitados, comenzó su voz amplificada por los altavoces. Gracias por acompañarnos en esta noche especial. Casa Esperanza representa un proyecto al que Grupo Domínguez ha apoyado por muchos años. Y esta noche quiero compartir con ustedes por qué este lugar es tan significativo para mí personalmente. Hizo una pausa dramática, notando la expresión complacida de Cortés y Aguilar. Creían que estaba a punto de anunciar una donación histórica. Mi nombre es Guillermo Domínguez Reyes, continuó. O al menos ese es el nombre con el que crecí. Hace apenas unas semanas descubrí que mi verdadero nombre es Gabriel Olivares Duarte, que fui separado ilegalmente de mi madre biológica cuando era un bebé, y que tengo una hermana, Lucía Olivares, que desapareció hace 13 años mientras investigaba actividades ilícitas en la Fundación Amanecer, predecesora de esta organización. Un murmullo de sorpresa recorrió la audiencia. Las sonrisas de Cortés y Aguilar se congelaron en sus rostros. Esta noche, prosiguió Guillermo, su voz ganando intensidad, no estamos aquí para celebrar el trabajo de Casa Esperanza. Estamos aquí para exponer la verdad, que bajo la fachada de ayuda social, esta organización ha estado involucrada en lavado de dinero, desvío de fondos públicos y, lo más atroz, explotación de jóvenes vulnerables. El caos comenzó a desatarse. Cortés intentó acercarse al podio, pero dos hombres del equipo de seguridad de Guillermo lo interceptaron discretamente. Aguilar buscaba frenéticamente su teléfono, pero descubrió que la señal había sido bloqueada. En este momento, continuó Guillermo implacablemente, agentes federales están registrando las instalaciones con órdenes judiciales obtenidas gracias a la evidencia que mi hermana, Lucía Olivares, reunió a riesgo de su vida. Evidencia que demuestra cómo esta organización y sus predecesoras han desviado millones de pesos, han falsificado registros y han mantenido prácticamente cautivas a decenas de jóvenes. En ese momento, como si hubiera sido orquestado, y en cierto modo lo había sido, las puertas del edificio principal se abrieron. Agentes federales escoltaban a grupos de jóvenes mujeres, muchas llorando, otras mirando alrededor con incredulidad, como si no pudieran creer que finalmente estaban siendo liberadas, y entre ellas, caminando con dignidad a pesar de la situación, estaba Lucía.
Sus miradas se encontraron a través del jardín, y sin necesidad de palabras, Guillermo supo que su hermana había entendido lo que estaba sucediendo, que finalmente, después de 13 años, era libre. Los fotógrafos que Guillermo había invitado captaban todo: la confusión de los invitados, la furia apenas contenida de Cortés y Aguilar, la emoción en los rostros de las jóvenes rescatadas y el momento en que Guillermo abandonó el podio para caminar hacia su hermana. «Lucía», dijo simplemente cuando estuvieron frente a frente. «Gabriel», respondió ella, usando su verdadero nombre. «Mamá tenía razón. Siempre dijo que algún día volverías y nos encontrarías». Las cámaras seguían disparando cuando los hermanos se abrazaron por primera vez en casi 4 décadas. Era una imagen poderosa que aparecería en las portadas de periódicos nacionales al día siguiente. El empresario millonario y la mujer que había sido mantenida cautiva por la organización que su propia empresa financiaba, unidos por lazos de sangre y una búsqueda de justicia que trascendía el tiempo y las circunstancias. La noche fue larga. Después de que los invitados se marcharan, aturdidos por lo que habían presenciado, comenzó el verdadero trabajo. Guillermo, Lucía y Elena trabajaron con los agentes federales, identificando documentos clave, explicando conexiones, señalando a los verdaderos responsables. Rafael Cortés y Verónica Aguilar fueron detenidos, junto con varios de sus colaboradores. Las jóvenes rescatadas fueron trasladadas a verdaderos centros de asistencia, donde recibirían apoyo psicológico y legal. Ya en la madrugada, cuando finalmente tuvieron un momento a solas, Lucía le contó su historia a Guillermo. «Cuando descubrí las irregularidades en la fundación, no tenía idea de lo grande que era todo», explicó, su voz calmada a pesar del horror de lo que relataba. «Pensé que era solo un caso de malversación de fondos, pero luego encontré conexiones con trata de personas, con lavado de dinero para políticos corruptos, con una red que se extendía por todo el país». «¿Por qué no escapaste?», preguntó Guillermo. «En 13 años, lo intenté al principio», respondió ella, sus ojos ensombreciéndose. «Pero me atraparon. Y entonces Cortés me dio un ultimátum: trabajar para ellos, administrando sus registros, utilizando mis habilidades para mantener las apariencias, o desaparecer definitivamente. Me mostraron fotografías de mamá, amenazaron con hacerle daño si no cooperaba. Así que te convertiste en su prisionera». «En su cómplice involuntaria», corrigió ella con amargura. «Pero nunca dejé de reunir evidencia. Cada documento que procesaba, cada registro que alteraba por orden de ellos, lo duplicaba y ocultaba. Sabía que algún día encontraría la forma de utilizarlo, de exponer todo». Guillermo tomó las manos de su hermana entre las suyas. «Eres increíblemente valiente, Lucía. No puedo imaginar lo que has soportado todos estos años». Ella sonrió, y por primera vez Guillermo vio en su rostro algo de la joven de la fotografía antes de que la vida la endureciera. «Sobreviví pensando en mamá», dijo suavemente, «en que algún día volvería a verla, y en ti, el hermano perdido que ella nunca dejó de buscar. ¿Cómo está ella?» «Esperándonos», respondió Guillermo con lágrimas en los ojos. «Tenemos un vuelo a Oaxaca mañana. Es hora de que la familia Olivares se reúna finalmente». Esa noche, mientras México dormía sin saber que al despertar se encontraría con uno de los mayores escándalos de corrupción en su historia reciente, 2 hermanos separados por el destino y reunidos por la verdad, compartieron historias, lágrimas y, por primera vez en demasiado tiempo, esperanza. El pequeño avión privado aterrizó suavemente en el aeropuerto de Oaxaca bajo un cielo despejado. Para Guillermo, que había hecho este viaje cientos de veces por negocios, todo parecía diferente ahora. Los colores más vívidos, el aire más dulce, el paisaje montañoso más imponente. O quizás era él quien había cambiado, quien veía el mundo con nuevos ojos desde que descubrió su verdadera identidad. Lucía estaba sentada junto a él, mirando por la ventanilla con una mezcla de ansiedad y anticipación. No había regresado a Oaxaca en 13 años. La última vez que había visto a su madre era una joven idealista de 28 años, que partía hacia la capital en busca de un futuro mejor. «¿Crees que me reconocerá?», preguntó en voz baja,
revelando una vulnerabilidad que contrastaba con la fuerza que había demostrado durante su cautiverio. «Te reconoció en las noticias», respondió Guillermo apretando su mano. «No ha dejado de llorar de alegría desde que la llamé anoche». La detención de Rafael Cortés y Verónica Aguilar, junto con la revelación del esquema criminal que operaban, había sido la noticia principal en todos los medios nacionales. La historia del empresario millonario que descubría sus orígenes humildes y rescataba a su hermana cautiva tenía todos los elementos de un drama perfecto. Pero para los hermanos Olivares, lo mediático del caso era secundario. Lo único que importaba era el reencuentro que estaba a punto de producirse. Vega los esperaba en la terminal con su viejo jeep. El detective sonrió al verlos descender del avión. «Bienvenidos a casa», dijo simplemente, abrazando a Lucía como si la conociera de toda la vida. «Tu madre está impaciente. No ha dejado de preparar comida desde el amanecer». El viaje hasta Santa María Peñoles transcurrió entre conversaciones entrecortadas y largos silencios. Había demasiado que procesar, demasiadas emociones encontradas. Guillermo, o Gabriel como empezaba a pensar en sí mismo, observaba cómo su hermana reconocía cada montaña, cada curva del camino, cada pequeño pueblo que pasaban. Era como si el tiempo se deshiciera, como si los años de separación se comprimir en un suspiro. Cuando finalmente entraron al pueblo, Lucía no pudo contener las lágrimas. «Nada ha cambiado», murmuró, observando las casas de adobe, la iglesia, la pequeña plaza. «Es exactamente como lo recordaba». La noticia de su llegada parecía haberse extendido. Varias personas salieron a las puertas de sus casas, mirando con curiosidad respetuosa. Algunos ancianos hacían gestos de reconocimiento hacia Lucía, como si recordaran a la niña que había crecido entre ellos. Al doblar la última esquina, vieron la casa de Carmen Olivares. La puerta estaba abierta, y en el umbral, una figura menuda esperaba con visible ansiedad. Apenas se detuvo el vehículo, Lucía salió corriendo. El tiempo pareció detenerse mientras madre e hija se encontraban después de 13 años de separación. Se fundieron en un abrazo que contenía todo el dolor, toda la espera, toda la esperanza acumulada durante esos años. Gabriel ya no podía pensar en sí mismo como Guillermo. Se acercó lentamente, dándoles espacio para ese primer momento íntimo. Observó cómo su madre y su hermana lloraban juntas, cómo Carmen acariciaba el rostro de Lucía como para convencerse de que realmente estaba allí, cómo susurraba palabras de amor en una mezcla de español y zapoteco. Finalmente, Carmen levantó la vista y extendió un brazo hacia él invitándolo a unirse al abrazo. «Mis hijos», dijo con voz temblorosa de emoción, «mis 2 hijos, finalmente en casa». Los 3 entraron a la pequeña casa, donde una mesa estaba preparada con los platillos tradicionales que Carmen había cocinado toda la mañana. Mole negro, tlayudas, tamales de elote y chocolate caliente servido en jícaras pintadas a mano. Era un festín digno del reencuentro más esperado. Durante horas, sentados alrededor de esa mesa, compartieron historias. Carmen y Lucía le contaron a Gabriel sobre su padre, Miguel Duarte, el maestro rural cuya inteligencia y compasión parecían haber heredado ambos hermanos. Le mostraron fotografías, pequeños objetos que había tallado, cartas que había escrito. Por primera vez, Gabriel pudo formarse una imagen del hombre cuya sangre corría por sus venas. Lucía relató su experiencia en Casa Esperanza, cómo había sobrevivido todos esos años manteniendo viva la esperanza de reunirse con su madre. Carmen, a su vez, compartió sus décadas de búsqueda incansable, de puertas cerradas, de promesas vacías, pero también de fe inquebrantable. «Nunca perdí la esperanza», dijo, sosteniendo las manos de sus hijos. «Cada noche, antes de dormir, les hablaba a las estrellas sobre ustedes. Les pedía que los cuidaran, que los guiaran de regreso a casa. Al anochecer, cuando el aire se enfrió y el cielo se llenó de estrellas, salieron al pequeño patio trasero. Gabriel miró hacia arriba, maravillado por la claridad con que se veía la Vía Láctea desde esta montaña, lejos de la contaminación lumínica de las ciudades. «¿Qué pasará ahora?», preguntó Lucía,
expresando la pregunta que flotaba en el aire. Con Casa Esperanza, con la investigación, los fiscales tienen suficiente evidencia para procesar a Cortés, Aguilar y varios de sus cómplices, respondió Gabriel. La documentación que reuniste es devastadora, y las chicas que rescatamos están dando testimonios que confirman todo. Y las conexiones políticas, los funcionarios corruptos que permitieron que esto sucediera. Gabriel suspiró. Sabía que esa sería la parte más difícil. Algunos caerán, otros, los más poderosos, probablemente encontrarán formas de distanciarse. Pero hemos abierto una grieta en el muro de silencio. Otras personas, inspiradas por lo que hemos hecho, comenzarán a hablar. Es solo el principio. Carmen, que había estado escuchando en silencio, habló entonces. Lo importante es que ustedes están a salvo, que estamos juntos. La justicia llegará a su tiempo. Gabriel reflexionó sobre esas palabras. Su madre, que había sufrido tanto, que había sido ignorada y desestimada por el sistema durante décadas, aún creía en la justicia. Era una lección de sabiduría que ninguna universidad de élite podría haber enseñado. Hay algo más que deben saber, dijo finalmente. He tomado algunas decisiones importantes estos días. Les contó sobre sus planes de reestructurar completamente Grupo Domínguez, cómo había iniciado una auditoría exhaustiva para identificar cualquier otra conexión con actividades ilícitas, cómo planeaba crear una fundación legítima, transparente, para apoyar a comunidades indígenas y a jóvenes vulnerables. Y lo más importante, continuó, he decidido cambiar legalmente mi nombre, volver a ser quien realmente soy, Gabriel Olivares Duarte. Carmen contuvo la respiración, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Tu padre estaría tan orgulloso, susurró. Siempre decía que un hombre debe conocer su verdadero nombre, debe saber de dónde viene para saber hacia dónde va. Gabriel sintió un nudo en la garganta. Nunca había conocido a Miguel Duarte, pero en ese momento, bajo las estrellas de la sierra oaxaqueña, sintió su presencia como nunca antes. También he estado pensando en esta casa, añadió mirando alrededor. Es hermosa, llena de historia, pero quizás podríamos ampliarla un poco, añadir algunas comodidades modernas sin perder su esencia. ¿Planeas venir seguido?, preguntó Lucía, una sonrisa iluminando su rostro cansado. Planeo mucho más que eso, respondió Gabriel. Planeo dividir mi tiempo entre Oaxaca y la Ciudad de México. Quiero conocer mis raíces, aprender zapoteco, entender de dónde vengo. Y quiero que todos sepan que Gabriel Olivares, hijo de Carmen, no tiene vergüenza de sus orígenes. La conversación continuó hasta bien entrada la noche. Hicieron planes, soñaron juntos, comenzaron a reconstruir los lazos familiares que habían sido violentamente cortados 40 años atrás. Era un proceso que llevaría tiempo, que tendría momentos difíciles, pero que habían iniciado con amor y determinación. Cuando finalmente se retiraron a dormir, Gabriel, en la misma pequeña habitación que Carmen había mantenido lista para él durante décadas, se quedó despierto mirando el techo de madera. Pensó en los giros extraordinarios que había dado su vida en apenas unas semanas. En cómo había pasado de ser Guillermo Domínguez, el empresario despiadado obsesionado con el control y el poder, a Gabriel Olivares, el hijo y hermano que había encontrado su verdadero propósito en la búsqueda de la verdad y la justicia. Las dos identidades coexistían en él ahora, no en conflicto sino en una extraña armonía. La astucia empresarial, la determinación y la inteligencia estratégica que había desarrollado como Guillermo, serían herramientas invaluables para Gabriel en la misión que ahora se perfilaba ante él. Usar su influencia para exponer la corrupción, para proteger a los vulnerables, para reconstruir no solo su familia, sino también un sentido más amplio de justicia social. Con ese pensamiento reconfortante, Gabriel Olivares Duarte, el niño robado que había regresado como hombre, se quedó dormido en su verdadero hogar por primera vez en 40 años. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. El caso de Casa Esperanza había abierto una caja de Pandora de corrupción institucionalizada que salpicaba a políticos de todos los partidos, empresarios prominentes y funcionarios públicos. Los medios nacionales e internacionales
seguían cada desarrollo con avidez, y el nombre de Gabriel Olivares, anteriormente Guillermo Domínguez, aparecía constantemente como el catalizador que había desenmascarado todo el esquema. La transición no fue fácil. Algunos miembros del Consejo Directivo de Grupo Domínguez intentaron destituirlo, argumentando que su cambio de identidad y su cruzada personal ponían en riesgo la estabilidad de la empresa. Gabriel respondió con la misma determinación implacable que había caracterizado su vida empresarial. Convocó a una junta extraordinaria de accionistas, presentó pruebas de la complicidad de varios directivos con las actividades de Casa Esperanza y finalmente consolidó su control sobre la compañía con un apoyo abrumador. Una vez asegurada su posición, inició una transformación radical del grupo empresarial. Creó políticas estrictas de transparencia y responsabilidad social, cortó relaciones con socios cuestionables y destinó una parte significativa de las ganancias a programas de desarrollo comunitario, especialmente en regiones indígenas. Pero el cambio más significativo ocurrió en su vida personal. Tal como había prometido, dividía su tiempo entre la Ciudad de México, donde atendía sus responsabilidades empresariales, y Santa María Peñoles, donde estaba redescubriendo sus raíces y fortaleciendo los lazos con su familia recién encontrada. Carmen, revitalizada por el regreso de sus hijos, se convirtió en el ancla emocional de la familia reconstituida. Su sabiduría tranquila, su fortaleza inquebrantable después de décadas de adversidad y su capacidad para perdonar sin olvidar, ofrecían lecciones diarias a Gabriel sobre lo que realmente importaba en la vida. Lucía, por su parte, enfrentaba un camino más difícil hacia la recuperación. Los años de cautiverio disfrazado de empleo habían dejado cicatrices profundas. Con apoyo psicológico y el amor incondicional de su familia, comenzaba a reconstruir su vida. Canalizó su experiencia traumática en algo positivo. Fundó una organización para ayudar a otras mujeres que habían sido víctimas de trata o explotación, ofreciéndoles no solo recursos prácticos, sino la comprensión que solo alguien que ha vivido esa realidad puede proporcionar. En un día particularmente significativo, casi un año después del reencuentro familiar, Gabriel, Lucía y Carmen viajaron juntos a la Ciudad de México para asistir a una sesión especial del Congreso. Se discutiría la Ley Olivares, una propuesta legislativa inspirada en su caso que buscaba fortalecer los mecanismos de supervisión de organizaciones de asistencia social, establecer protocolos estrictos para la adopción y crear un sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas. Sentados en el palco de invitados especiales, los tres Olivares escucharon cómo legisladores de diversos partidos citaban su historia como ejemplo de resiliencia y búsqueda de justicia. Vieron cómo mujeres rescatadas de Casa Esperanza testificaban sobre los abusos sufridos y finalmente presenciaron la votación que aprobó la ley por una mayoría abrumadora. Esa noche, de regreso en el apartamento que Gabriel mantenía en la capital, celebraron con una cena sencilla preparada por Carmen. La conversación giró inevitablemente hacia el impacto que su historia había tenido. «Nunca imaginé que nuestra experiencia personal podría cambiar leyes», comentó Lucía, sirviéndose más del ponche de frutas que su madre había preparado, «que algo tan doloroso podría transformarse en algo que ayudará a otros». «Es lo que tu padre siempre decía», respondió Carmen, sus ojos brillando con el recuerdo, «que incluso el sufrimiento más grande puede tener propósito si lo usamos para crear cambio». Gabriel asintió, pensativo. Durante meses había estado reflexionando sobre el extraño camino que lo había llevado a este momento, sobre cómo su vida como Guillermo Domínguez, construida sobre una mentira, le había dado sin embargo las herramientas, los recursos y la influencia necesarios para descubrir la verdad y buscar justicia. «¿Saben qué es lo más irónico?», dijo finalmente. «Si Eduardo y Beatriz Domínguez no me hubieran separado de ustedes, si no me hubieran dado su apellido y su fortuna, probablemente nunca habríamos podido exponer todo este sistema corrupto. Nunca habríamos tenido el poder para enfrentarnos a personas como Cortés y Aguilar». «El universo trabaja de formas misteriosas», dijo Carmen suavemente. «A veces el camino más largo es el único que nos lleva a donde necesitamos estar».
Lucía tomó la mano de su hermano sobre la mesa. Lo importante es que finalmente estamos juntos, dijo, que hemos recuperado nuestra historia, nuestra identidad. Gabriel sonrió, apretando la mano de su hermana, mientras con la otra alcanzaba la de su madre. 3 generaciones de resistencia, de búsqueda de verdad, unidas en un círculo perfecto. Y ahora, añadió, podemos comenzar a escribir los nuevos capítulos de la historia de los olivares, juntos. 2 años después del descubrimiento que cambió su vida, Gabriel regresaba a Santa María Peñoles para una celebración especial. La casa familiar, ahora ampliada pero conservando su esencia tradicional, estaba decorada con flores silvestres y luces que colgaban de los árboles del patio. La comunidad entera parecía haberse reunido para la ocasión, la inauguración oficial del Centro Cultural Miguel Duarte. El centro, financiado por la Fundación Olivares pero administrado por la comunidad, incluía una biblioteca, un espacio para talleres de artesanía tradicional y un pequeño museo que documentaba tanto la historia local como el caso que había expuesto una de las redes de corrupción más grandes en la historia reciente de México. Carmen, vestida con su huipil más elaborado, cortó el listón rojo mientras el pueblo entero aplaudía. A sus 65 años, se había convertido en una figura respetada no solo en la comunidad, sino en todo el Estado, una voz que representaba la resistencia y la dignidad de las mujeres indígenas. Lucía, a su lado, había recuperado mucho de la vitalidad y la pasión que la caracterizaban antes de su cautiverio. Dirigía ahora la rama operativa de la Fundación Olivares, supervisando programas que habían ayudado a cientos de jóvenes vulnerables a encontrar educación y oportunidades reales. Y Gabriel, observando a su familia con orgullo, reflexionaba sobre el extraordinario viaje que habían emprendido juntos. La justicia que habían buscado no era perfecta. Algunos de los implicados de mayor rango habían logrado evadir las consecuencias más graves, pero habían logrado cambios significativos. Más importante aún, habían inspirado a otros a hablar, a cuestionar, a exigir transparencia. La celebración continuó hasta el anochecer, con música tradicional, bailes y comida preparada por las mujeres del pueblo. Cuando la mayoría de los invitados se habían marchado, Gabriel encontró a su madre sentada en el portal de la casa, observando las estrellas. «Papá estaría orgulloso», dijo, sentándose junto a ella, «de ti, de Lucía, de lo que hemos logrado». Carmen sonrió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Está orgulloso, hijo. Lo siento aquí». Tocó su corazón, cada día, y sé que él guió tus pasos de regreso a nosotras. Permanecieron en silencio un momento, disfrutando de la paz de la noche serrana. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Carmen finalmente. Gabriel asintió. Por supuesto que lo sabía. Era el aniversario exacto del día en que había recibido aquel paquete misterioso en su habitación de hotel. El día en que su vida como Guillermo Domínguez había comenzado a desmoronarse, dando paso al renacer de Gabriel Olivares. 2 años, dijo suavemente. A veces parece que fue ayer. Otras veces siento como si siempre hubiera sido Gabriel, como si Guillermo hubiera sido solo un sueño extraño. Ambos son parte de ti, respondió Carmen con la sabiduría que solo una madre puede tener. El hombre que eres hoy es resultado de todos tus caminos, todos tus nombres, todas tus experiencias. En ese momento, Lucía salió al portal, uniéndose a ellos. «¿De qué hablan tan serios?», preguntó, sentándose al otro lado de su madre. «De identidades», respondió Gabriel, «de cómo todos somos muchas personas a lo largo de nuestra vida». «Profundo», bromeó Lucía, pero su sonrisa era cálida, comprensiva. Los 3 miraron hacia el valle que se extendía bajo ellos, las luces dispersas de otras comunidades brillando en la distancia como estrellas caídas. En esa tranquila noche oaxaqueña, Gabriel sintió una paz que nunca había experimentado en sus años como el poderoso empresario Guillermo Domínguez. Una sensación de pertenencia, de propósito, de conexión con algo más grande que él mismo. ¿Recuerdan lo que decía papá?, preguntó Lucía después de un momento. Que somos como los hilos de un tejido. Separados, somos frágiles. Juntos, formamos algo hermoso y fuerte.
Carmen asintió tomando las manos de sus hijos. Y ahora, finalmente, nuestro tejido está completo. Mientras la noche avanzaba y las estrellas brillaban sobre la sierra oaxaqueña, los tres olivares permanecieron unidos en el portal de la casa que había esperado décadas para albergar nuevamente a toda la familia. Su historia, que había comenzado con una separación forzada y había atravesado décadas de búsqueda, llegaba ahora a un capítulo de plenitud y esperanza. No era un final, por supuesto, era un nuevo comienzo. Un punto desde el cual los hilos de sus vidas, finalmente entretejidos, crearían patrones aún más bellos y significativos en el gran tapiz de la existencia. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta conmovedora historia. El viaje de Gabriel desde el exitoso pero vacío Guillermo Domínguez hasta reencontrar sus verdaderas raíces nos recuerda que nuestra identidad más auténtica siempre encuentra la manera de manifestarse. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para no perderte más relatos que exploran los lazos inquebrantables de la familia y la búsqueda de justicia. ¿Qué momento de esta historia te conmovió más? ¿El reencuentro entre los hermanos, la reunión con Carmen o quizás la transformación personal de Gabriel? Cuéntanos en los comentarios y no olvides mencionar desde qué ciudad nos estás viendo. Nos encanta saber que nuestras historias llegan a tantos rincones diferentes. Nos vemos mañana con otra historia que te hará reflexionar y emocionar.